Roma ha visto morir a muchos hombres poderosos, pero pocos tan oportunamente como los herederos del emperador Augusto. Cayo César, el nieto favorito. Lucio César, su hermano. Agripa Póstumo, otro candidato joven y saludable. Uno tras otro, fueron cayendo como fichas de dominó. Algunos en batalla, otros en camas imperiales. Todos tenían algo en común, estaban en el camino de Tiberio. Y todos habían sido cuidadosamente criados por el propio Augusto para sucederlo. ¿Quién pudo haber tenido tanto interés en que desaparecieran? En medio de esta danza de muertes elegantes, una figura permanecía inmóvil, observando. Tranquila, silenciosa, poderosa. Livia Drusila, esposa de Augusto, madre de Tiberio. Y para muchos, la emperatriz de las serpientes. Nunca ocupó un cargo oficial, nunca dio un discurso ante el Senado. Pero durante más de 4 décadas, nada de lo que importaba en Roma se decidía sin que ella lo supiera o lo aprobara. Y sin embargo no dejó confesiones, ni cartas comprometedores, ni acusaciones formales. Solo rumores, sospechas y cadáveres. Algunos cronistas antiguos, como Dion Casio y Tácito, dejaron caer insinuaciones sutiles. Que si Livia envenenó a su marido con higos untados en veneno, que si apartó a los nietos de Augusto, que si manejaba médicos como marionetas. Todo suena escandaloso, demasiado escandaloso. Pero lo curioso no es que la historia sospeche de Livia. Lo curioso es que, en más de 40 años de influencia imperial, nadie jamás pudo demostrarle nada. ¿Fue una asesina refinada, maestra del crimen sin huellas? ¿O una mujer inteligente, culpable solo de sobrevivir a un mundo que no toleraba que pensara como un hombre? Esto no es una serie de Netflix. Aquí no hay pruebas de ADN, ni giros de guión forzados. Lo que hay es historia. Y una historia que empieza, como tantas en Roma, con una mujer que sabía demasiado. Porque lo más venenoso del poder no siempre se bebe. A veces se susurra. Si Livia hubiera tenido YouTube, ya tendría 1000 likes y un par de rivales menos. Haz lo que Augusto nunca se atrevió. Apóyala con un like, comenta y comparte el secreto. Antes de ser la mujer más poderosa del imperio, Livia Drusila fue una adolescente embarazada. Nació en el año 58 a.C. en una familia noble, los Claudios, con más pedigrí que cariño. A los 15 años ya estaba casada con Tiberio Claudio Nerón, un republicano convencido, enemigo del futuro emperador Augusto. Y poco después esperaba a su primer hijo, Tiberio. Pero en el 39 a.C., cuando Livia tenía apenas 19 años y estaba visiblemente embarazada de su segundo hijo, ocurrió algo común pero inesperado. Octavio, el futuro Augusto, la vio y decidió que la quería como esposa. Y lo consiguió. Convenció a su entonces esposa, Escribonia, de que se divorciara. Presionó a Livia y a su marido, y como buen triunviro, les facilitó también el proceso legal. Un pequeño detalle: la boda se celebró antes de que naciera el segundo hijo de Livia, que fue criado por su exmarido. Todo muy civilizado y muy conveniente. La nobleza romana estaba acostumbrada a alianzas matrimoniales forzadas, pero esto fue más allá. Augusto se llevó a casa a la esposa embarazada de su enemigo político, y Livia aceptó. Sin escándalos públicos, sin lágrimas, fría como una estatua etrusca, o como una mujer que entendía perfectamente dónde estaba el verdadero poder. Desde ese momento, Livia se convirtió en algo más que la esposa del hombre más influyente de Roma. Se convirtió en su consejera, su confidente y, según algunos, su estratega. Augusto, el hombre que transformó la república en imperio, no tenía tiempo para enredos domésticos, así que delegó. Y Livia, desde las sombras, empezó a mover fichas. No tenía derecho a votar, ni a hablar en el Senado, pero manejaba un poder informal que ningún cónsul podía igualar. Escogía matrimonios estratégicos, influía en decisiones políticas y tejía una red de lealtades entre las grandes familias de Roma. Todo mientras mantenía la imagen perfecta de la matrona romana. Sobria, virtuosa, leal. El retrato ideal, con una daga bajo el manto, si uno escucha a los cronistas más maliciosos. Y eso que aún no había empezado lo mejor. Roma tenía un problema con la sucesión. Augusto, el primer emperador, era el hombre más poderoso del mundo conocido, pero no tenía un hijo varón, ni uno solo. ¿Solución? Adoptar herederos, uno tras otro. Primero fue Marco Agripa, su mano derecha y yerno,
casado con su hija Julia. Juntos tuvieron varios hijos, y todos con nombres prometedores: Cayo, Lucio, Agripa Póstumo. A ojos del pueblo eran los príncipes del nuevo imperio. El futuro estaba asegurado. Pero en la casa imperial, alguien no compartía ese entusiasmo. Livia, madre de Tiberio, su hijo de su primer matrimonio, observaba con la misma calma con la que uno contempla una partida de ajedrez. Y uno a uno, los herederos favoritos de Augusto fueron desapareciendo. Lucio César murió en Marsella, con apenas 19 años, por una enfermedad repentina. Cayo César, su hermano, cayó herido en Armenia y murió más tarde en Siria, también muy joven. Agripa Póstumo, el último en la línea, fue desterrado sin mucha explicación, y más tarde asesinado en circunstancias convenientes. Todo parecía casual. Roma estaba llena de enfermedades, heridas mal curadas, traiciones y ambiciones. Nadie podía probar nada, pero los cronistas, entonces y ahora, no pudieron evitar notar una cosa. Todos los rivales de Tiberio murieron justo cuando su ascenso parecía más difícil, y justo cuando Livia parecía más interesada. ¿Fue Livia quien apartó a los nietos de Augusto? ¿Usó médicos, venenos o simples rumores para debilitar sus posiciones? ¿O simplemente fue una madre ambiciosa, jugando bien sus cartas en un tablero que ya era cruel de por sí? Cuando Augusto, envejecido y cansado, miró a su alrededor, solo quedaba uno: Tiberio. No era carismático, no era querido por el pueblo, pero era competente. Y sobre todo, era el hijo de Livia. Augusto lo adoptó oficialmente como heredero. Y Livia, sin alzar la voz ni empuñar una espada, había ganado. En Roma, matar no era difícil. Lo complicado era que nadie se diera cuenta. Y para eso, el veneno era el rey. La farmacopea romana era tan rica como su cocina. Belladona, estricnina, cicuta, arsénico, cantárida, incluso el jugo de determinadas setas podía ser mortal. La clave estaba en la dosis, el momento y el silencio. No existía el CSI, pero sí existían los esclavos domésticos, las esclavas de confianza, los médicos privados y los cocineros discretos. En otras palabras, todo lo necesario para que alguien muriera sin dejar rastro. Y si dejaba rastro, también había manera de que ese rastro desapareciera, o declarara otra cosa. Y en medio de ese mundo letal, una mujer destacaba por encima del resto. Livia. Nunca se la vio preparando brebajes, jamás fue acusada formalmente, pero su nombre aparece, una y otra vez, junto a muertes incómodas. Uno de los rumores más persistentes fue el de los higos envenenados. Dicen que Augusto tenía una pequeña huerta y que adoraba los higos frescos. Livia, atenta como siempre, le ofrecía los mejores. Un día Augusto enfermó gravemente tras comerlos. Algunos murmuraban que Livia los había untado con veneno antes de que él los cogiera del árbol. ¿Verdad? ¿Mito? ¿Chisme senatorial? Otro caso. Mecenas, consejero de Augusto, advirtió al emperador contra confiar demasiado en Tiberio, y poco después murió. También está Marcia, esposa de Agripa Póstumo, que desapareció misteriosamente tras acercarse demasiado a ciertas cartas imperiales. En Roma, el veneno no era solo una sustancia, era una herramienta política, sutil, silenciosa, eficaz y perfecta para una mujer que no podía empuñar la espada sin escándalo. Livia, al parecer, optó por métodos menos visibles. Era culpable. Nadie lo probó. Era sospechosa. Todos lo sabían. Incluso su hijo, Tiberio, no pudo evitar dejar caer, años después, que las muertes del pasado fueron oportunas. Porque lo más desconcertante es esto. Livia no necesitaba matar. A veces bastaba con una sugerencia, una insinuación, una visita inesperada, o simplemente dejar que el veneno hiciera el trabajo en la reputación del otro. Roma era una ciudad donde la sospecha era casi una forma de gobierno. Y Livia gobernaba con maestría. En Roma, el poder tenía forma de estatua ecuestre, de toga púrpura, de discurso ante el Senado. Pero el verdadero poder muchas veces susurraba desde detrás de una cortina de lino fino. Livia nunca fue senadora, ni general, ni cónsul, ni siquiera emperatriz oficial. Ese título aún no existía, y sin embargo durante casi medio siglo nada importante en Roma se decidía sin ella. ¿Cómo lo hizo? Primero, con astucia doméstica. Organizaba las cenas donde se sellaban alianzas, elegía las esposas de los futuros magistrados, tejía redes familiares con precisión de araña,
En la Roma republicana eso era habitual. Pero Livia jugaba en otra liga. Ella influía en decisiones de Estado. Tenía acceso privilegiado a cartas, informes, embajadores, mantenía correspondencia con gobernadores, consultaba médicos, influía en juicios sin firmar nada. Dicen que muchos senadores temían más el ceño fruncido de Livia que el edicto de Augusto. Segundo, con imagen pública impecable. Livia sabía presentarse, vestía sobria, hablaba poco, se mostraba devota de los dioses y del deber. Su retrato era el de la matrona romana perfecta, virtuosa, silenciosa, entregada al bien común. Pero esa imagen era su armadura. Detrás, se movía con la precisión de un político profesional, solo que sin micrófonos ni toga. Y tercero, con una herramienta aún más poderosa, la lealtad de Augusto. No está claro si Augusto la amaba, la temía, o simplemente confiaba en su juicio más que en el de cualquier otro ser humano. Lo cierto es que muchas decisiones suyas llevaban la marca de Livia, y ella, con paciencia imperial, construyó una posición sin precedentes. No era emperatriz, pero actuaba como si lo fuera. Y nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque ¿cómo acusas de gobernar a alguien que no ha sido nombrado para ello? ¿Cómo criticas la influencia de quien solo aconseja con cariño? ¿Cómo temes a una mujer que solo está ahí? Livia no necesitaba gritar, ni amenazar, ni firmar. Solo tenía que estar en la habitación. En el año 14 después de Cristo, a los 75 años, Augusto murió. O eso dice la versión oficial. Según la historia, su muerte fue serena. En su villa de Nola, acompañado de su esposa, murmuró unas últimas palabras y expiró con la dignidad de un actor que sabe que es su última escena. Y a su lado, como siempre, Livia, serena, silenciosa. Satisfecha, algunos, como Suetonio, dejaron caer una historia más sabrosa, que Augusto no murió por edad, sino por uno de sus higos favoritos. Esos que, casualmente, Livia había preparado con amor la noche anterior, ¿verdad? ¿Propaganda senatorial post-mortem? Lo cierto es que ni en la muerte Augusto se libró de las sospechas que orbitaban a su esposa. Pero lo más interesante no fue cómo murió, sino lo que pasó después. El testamento de Augusto la nombraba heredera de una fortuna inmensa, le otorgaba el título de Augusta, y la adoptaba oficialmente como miembro de la gens Julia, es decir, Livia pasaba de ser la viuda del emperador a convertirse en parte legal de la familia imperial, con honores casi divinos. Era la primera vez en la historia que una mujer alcanzaba tal estatus. No tenía poder ejecutivo ni mando militar, pero a efectos simbólicos era intocable, y mientras tanto su hijo Tiberio ascendía al trono. Un emperador que no era popular ni carismático ni amado, pero sí inevitable. Pero no todo era armonía entre madre e hijo. Tiberio y Livia tenían una relación complicada. Él la respetaba, claro, le debía el trono, pero también la resentía, porque incluso como emperador, seguía a la sombra de su madre. Ella daba instrucciones, opinaba, intervenía, y sobre todo, seguía ejerciendo poder sin pedir permiso. En teoría, Livia debía retirarse como matrona ejemplar. En la práctica, seguía moviendo los hilos. Y eso, al nuevo emperador no le hacía ninguna gracia. Tiberio era emperador, Livia, la madre del emperador, y Augusta, casi una deidad viviente. ¿Final feliz? No exactamente. Desde el principio, la relación entre madre e hijo fue áspera, tensa, llena de silencios incómodos y frases cortantes. Porque Livia no sabía retirarse, y Tiberio no sabía desobedecerla. Ella había construido el camino, removido los obstáculos, presionado a Augusto y colocado a su hijo en el trono. Pero ahora que Tiberio lo tenía, Livia seguía comportándose como si el trono fuera suyo. Intervenía en asuntos públicos, daba órdenes a senadores, recibía embajadas. Es más, firmaba cartas como la madre del César y las hacía públicas, algo impensable para una mujer. Y Tiberio, que nunca tuvo carisma ni popularidad, se resentía de tener que compartir la poca autoridad que le quedaba con su madre. Se alejó, literalmente, en el año 26 después de Cristo, apenas 12 años después de ser proclamado emperador, Tiberio se retiró a la isla de Capri. Dijo que necesitaba paz. En realidad, necesitaba distancia. Desde entonces gobernó por cartas, informes y delegados. Y Livia seguía en Roma, con más influencia que nunca. Los rumores eran inevitables. Decían que los edictos imperiales pasaban por la revisión de Livia, que tomaba decisiones en nombre de su hijo,
que tenía informantes en el Senado, un poder informal, pero muy real. Y entonces, en el año 29 después de Cristo, Livia murió, a los 86 años, una edad más que respetable en cualquier época, pero especialmente en la Roma de las intrigas. ¿Y cómo reaccionó Tiberio? Con frialdad helada. No asistió a su funeral, ni pronunció el elogio fúnebre, ni permitió que se le concedieran los honores divinos que el Senado le proponía. Durante años, bloqueó su deificación y evitó toda mención pública. Para un hijo que debía literalmente todo a su madre, fue una despedida cruel. ¿Fue venganza, liberación o el último acto de una relación envenenada? Tiberio no mató a Livia, pero sí se aseguró de que por un tiempo la historia la olvidara. Cuando Livia murió, en el año 29 después de Cristo, fue enterrada con honores, pero sin gloria. Tiberio, su hijo, no acudió al funeral, no permitió que fuera divinizada, y dejó claro, en cada gesto, que prefería que el nombre de su madre se diluyera en el mármol del olvido. Pero Roma tiene memoria larga y rencorosa. Pasaron casi 20 años. Tiberio murió en su retiro amargo de Capri. Calígula reinó con exceso y fue eliminado con entusiasmo. Y entonces, en el año 41 después de Cristo, llegó al trono un emperador inesperado, Claudio, nieto político de Livia, un hombre tartamudo, cojo, erudito y muy consciente de los favores del pasado. Claudio rehabilitó la memoria de su abuela con entusiasmo imperial. Ordenó su deificación, erigió estatuas, restauró su nombre en monumentos y mandó acuñar monedas con su efigie. Livia se convirtió, oficialmente, en una diosa romana, una divinidad civil, símbolo de la virtud femenina y la estabilidad del imperio. Había muerto como madre de emperador. Resucitó como diva augusta, la mujer eterna. Durante décadas, su imagen apareció en templos, inscripciones, frescos, no con armas ni coronas, sino con la túnica recatada de la matrona ideal. Pero debajo de esa tela sobria, todos sabían lo que representaba: el poder silencioso, el que no necesita gritar porque ya ha ganado. ¿Era esto un acto de justicia? ¿Un lavado de cara? ¿O una jugada política más? Probablemente las tres cosas. Claudio necesitaba legitimarse. ¿Y qué mejor manera que rendir culto a la mujer que, sin quererlo, había fundado una dinastía? Porque Livia no fue solo esposa de Augusto y madre de Tiberio. Fue abuela de Claudio, bisabuela de Nerón. Cada emperador de la dinastía Julio-Claudia podía trazar su linaje hasta ella. Y ese linaje, en Roma, era poder puro. Incluso siglos después, Livia seguía presente. Su nombre aparecía en obras de arte, en tratados históricos, en dramas renacentistas. A veces como santa, a veces como bruja, pero nunca como irrelevante. Porque las mujeres invisibles del poder son las más difíciles de borrar. Livia Drusila murió en su cama, de vieja. No fue juzgada, no fue condenada, no fue siquiera acusada formalmente de ningún crimen. Y sin embargo, ha pasado 2000 años en el banquillo de los sospechosos. ¿Por qué? Desde Tácito hasta HBO, la imagen de Livia ha sido la misma: la gran manipuladora, la esposa fría, la madre sin escrúpulos, la gran dama del veneno y las intrigas. Una especie de Lady Macbeth con peinado romano. Y como suele pasar con las leyendas, lo más fascinante es que nada de eso se puede probar. Los rumores sobre sus crímenes empezaron tras su muerte, cuando ya no podía defenderse. La acusaron de envenenar a Augusto, de eliminar a los herederos de Agripa, de obligar a Tiberio a aceptar el trono. Pero ni siquiera sus enemigos pudieron demostrarlo. Lo que sí dejaron fueron insinuaciones, esas que el tiempo convierte en certezas. ¿Casualidad o misoginia clásica? Porque Livia no fue la única. Roma tenía una obsesión con las mujeres poderosas, y cuando una destacaba, el rumor se encargaba del resto. Agripina la menor, madre de Nerón, fue acusada de incesto y asesinato. Mesalina, de ninfomanía y traición. Fulvia, esposa de Marco Antonio, de ser una dictadora de salón. Y más adelante, ya fuera de Roma, Catalina de Médici, Isabel Pirino, Lucrecia Borgia, todas ellas retratadas como monstruos con joyas. Hay un patrón. Una mujer que piensa como político, actúa con lógica de poder y no se disculpa, termina convertida en villana. Y si encima envejece sin retirarse, entonces ya es bruja. A Livia se le reprochó su inteligencia, su discreción, su longevidad.
No se le podía atacar por libertina, como a otras, así que se le acusó de algo peor, eficaz. Porque si un hombre elimina rivales, es estratega. Si lo hace una mujer, algo habrá puesto en la copa. Livia fue muchas cosas. Esposa de un emperador, madre de otro, matrona ideal, consejera silenciosa, fundadora de una dinastía. Y quizás, solo quizás, una víctima del miedo masculino al poder que no pueden controlar. Livia Drusila no escribió memorias. No dejó discursos, ni diarios, ni proclamas. Todo lo que sabemos de ella viene de otros. Senadores resentidos, historiadores misóginos, rumores eternos. Y sin embargo su huella en la historia es profunda, precisa e ineludible. Fue la primera mujer en Roma que ejerció poder sin tenerlo oficialmente. Convirtió la posición de esposa del emperador en una oficina no escrita, con influencia directa sobre nombramientos, alianzas, decisiones clave y sucesiones, sin espada, sin escándalos, sin dejar rastro. Fundó, sin quererlo, el modelo de la emperatriz consorte. Una figura que no mandaba, pero influía, que no firmaba, pero decidía, que no gritaba, pero se hacía obedecer. Tras ella vinieron Agripina, Plotina, Faustina, Julia Domna, todas mujeres que en mayor o menor medida heredaron el molde que Livia dejó sin esculpir. Y en cada una, el mismo dilema, consejeras o conspiradoras, madres protectoras o manipuladoras implacables, reinas sin corona o criminales refinadas. Livia vivió en una época en la que una mujer no podía gobernar sin disfrazarlo de virtud, y lo hizo con tanta perfección, que aún hoy no sabemos si fue una santa o una serpiente con la piel más elegante de Roma. Y tal vez ahí esté su verdadera genialidad. No en lo que hizo, sino en cómo lo hizo. Sin dar un solo paso en falso, sin dejar prueba ni confesión, sin otra arma que la paciencia, la palabra justa y el momento oportuno. Livia transformó el poder en algo silencioso, casi invisible, y lo convirtió en una forma de arte. Dejó un imperio funcionando, un hijo en el trono, una dinastía fundada y un misterio sin resolver. Porque en el fondo, Roma nunca supo si debía rendirle culto o vigilar su copa.